que tengamos este corazón dispuesto, ¿verdad? Pues vamos a pasar a la palabra. Vamos a darle un aplauso al Señor esta mañana, porque Él es bueno. Le amamos, te amamos, Jesús, te damos gracias por cada bendición en nuestras vidas. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verles y seguimos de fiesta en este 23 aniversario, ¿verdad? Seguimos de aniversario. Yo también estoy cumpliendo esta semana 16 años de casado. Entonces para mí esta semana es de fiesta. Te amo mucho. Y qué hermoso es que Dios nos dé como Él prometió. Y que Él cumpla su palabra siempre. Y en este tiempo que podamos ver por qué 23 años, ¿por qué la obra de Dios no se acaba? Y esto es como compartía el pastor Ernesto la semana pasada. Amistad de Puebla va a cumplir 40 años el próximo año y podemos ver que la obra de Dios avanza y más de 2000 años que Jesús vino a dar, abrir los cielos, a traer el reino de Dios a la tierra y la obra avanza. Y quiero que esta mañana podamos abrir la escritura en el libro de Juan, capítulo 8, porque Dios no va a detener lo que Él ha determinado hacer por la humanidad. Y esta mañana somos parte de sus planes, somos parte de su propósito para cada vida. Y acompáñame ahí en Juan, vamos a leer a partir del versículo 29, y dice la escritura: porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Y mientras Él decía estas cosas, muchos, ¿qué dice ahí? Creyeron en Él. Y esta palabra es importante, hubo muchos creyentes, muchos creyeron en Él. Pero después vemos una diferencia a partir del versículo 31 y vamos a leer. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, del versículo 30, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Puedes decir en voz alta, discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que llegarán a ser libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Y hoy, si tú quieres ser libre, si quieres vivir en libertad, yo te invito a que podamos orar juntos y que la palabra de Dios, el aliento de Dios pueda venir a nuestras vidas, transformar nuestros corazones y llevarnos hacia esa libertad que Jesús tiene para nuestras vidas. Acompáñame a orar esta mañana. Jesús, hoy venimos con un corazón abierto a tu palabra. Señor, tu palabra es ese aliento en nuestras vidas. Dios, es esa vida eterna que nos lleva hacia ti, que nos lleva hacia el Padre. Y hoy queremos, Señor, escucharte. Hoy inclinamos nuestro oído a ti. Hoy, Señor, queremos seguirte. Hoy queremos tu voluntad en nuestras vidas, así como es en el cielo, que se haga en nuestras vidas. Trae tu voluntad y que venga tu reino a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, todos podemos decir amén, amén. Pues es un tiempo donde yo creo que Dios nos llama una vez más a ser discípulos, no solo creyentes. Y Jesús está hablando palabras en este libro de Juan, y Jesús está hablando a muchos, y entonces algunos judíos empiezan a escucharle, y vienen más judíos, y de repente vemos que muchos creyeron en él. Es decir, sí creyeron, y nosotros podemos creer y ser personas que crean,
pero a partir del versículo 30 le empieza a decir, bueno, qué bueno que creen, o sea, está muy bien, han llegado a creer en Dios, creer aún que Jesús es Dios y que Él pues está aquí, está hablando, pero si ustedes quieren, más allá de creer, si ustedes quieren permanecer y tener mi palabra, entonces realmente ustedes van a dejar de ser solo creyentes para convertirse en discípulos. Y el propósito de nuestras vidas es que podamos llegar a ser discípulos en esta hora, porque Dios quiere hacer su obra en nuestras vidas. Él quiere que nosotros le creamos, pero Él también nos está llamando a que otros puedan conocerle y hacer discípulos. Pero para hacer discípulos, primero tenemos que ser discípulos. Así es que esta mañana quiero hablar acerca de discipulado y el título de este mensaje es Abraza el llamado de Dios. Abraza el llamado de Dios. Y el propósito es que podamos ir a más, a pasar de ser creyentes, lo cual es bueno, aunque aún la Biblia dice el enemigo cree y tiembla, pero que podamos ser discípulos y que podamos escuchar la voz de Dios llamándonos y que podamos abrazar ese llamado. Ahora Jesús les está diciendo, ustedes si permanecen en mí, entonces van a guardar mi palabra y van a llegar a ser mis discípulos y entonces van a ser verdaderamente libres. Pero ahí los judíos que estaban con él le dijeron, no, espérame tantito, ¿cómo que libres? Nosotros no hemos sido esclavos, es más, nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham, ¿cómo crees? Y entonces al hacerse hijos de Abraham, pues olvidaron que fueron esclavos en Egipto, que fueron esclavos en Babilonia, que fueron esclavos bajo muchos yugos como los asirios. De hecho, se ve en la historia que 26 veces por lo menos Jerusalén fue tomada y fue sitiada. Y es más, en este periodo pues están hablando de la opresión romana, están invadidos por los romanos y ellos no son completamente libres, pero ellos dicen, pues ¿cómo crees que nosotros no somos esclavos? Es más, nunca hemos sido esclavos. Y podemos ver que esta generación en la que vivimos no es la única generación que muchas veces pensamos que no somos esclavos de cosas. Tú puedes decir, pues yo quiero ser libre, pero tener tu lista, no quiero ser libre, no sé, de la deuda de la señora de la tiendita, ¿verdad? Ya hasta tengo que dar mi vuelta por otra parte porque, híjole, ya le debo un chorro, ¿no? O libre de mi cónyuge, de mi esposo, ¿no? Y a lo mejor dices, es que son 16, este tiempo de matrimonio ha sido como 16 minutos, pero bajo el agua, ¿no? Y cosas así. Y no tienes que ser libre de eso, o sea, yo estoy en Cristo viviendo las promesas que estos 16 años en verdad han sido los más increíbles de mi vida. Que estos 23 años han sido increíbles, que Dios ha avanzado sobre mí, que Dios ha cumplido promesas. ¿Por qué? Porque hay una libertad cuando nos acercamos al Señor y somos verdaderamente libres. Pero tal vez tú quieres un tipo de libertad y debemos pensar esta mañana, ¿es realmente esa libertad que yo quiero, la libertad que Dios quiere para mi vida? Realmente si Dios me dice, sé libre, tú estás diciendo, yo soy libre, yo no tengo, no sé, problemas económicos, ¿no? Si hay alguien aquí que no tiene problemas económicos, puede decir, yo soy libre. Puede ser, soy libre de la incredulidad, no, yo creo en Dios, yo estoy bien, ¿no? O sea, ¿de qué puedo ser libre? Yo estoy bien. Ser libre de tal o cual cosa y tú puedes decir, yo no soy esclavo, yo estoy bien. Pero si nos quedamos en un nivel donde Dios viene y te dice esta mañana, quiero que seas libre, y caemos en un engaño de decir, yo nunca he sido esclavo, o sea, yo no necesito el tipo de libertad que Dios me da, entonces podemos llegar a ser como estos judíos que se están perdiendo el
en lo que la libertad que Dios, que Jesús está trayendo. Pero esta mañana tenemos una oportunidad de recibir la palabra de Dios, donde Dios nos dice: yo quiero que seas libre, yo quiero que vivas en libertad, yo quiero que tú cumplas el propósito por el cual te creé. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué nacimos en el país que nacimos? ¿Por qué vivimos en donde vivimos? ¿Por qué Dios nos creó de esta forma? ¿O por qué tenemos estas características? Y Dios quiere darnos la respuesta. Hay una historia que escribió Anthony de Mello, y es una historia que habla de un águila. Pero él iba caminando por las montañas, y entonces de repente encuentra un huevo de águila, y él quizá no sabe exactamente qué es un huevo de águila, y lo toma, lo ve desprotegido, y entonces lo lleva en su camino y llega a una granja. Y entonces se le hace buena idea dejarlo ahí en el gallinero, y lo mete cuidadosamente y ahí lo deja, ¿no? Y entonces pues llegan las gallinas aquí del lunch, y entonces están cotorreando, y una gallina pues toma el huevo y lo empieza a empollar, ¿no? Y entonces resulta que es empollado este huevo y nace el aguilucho. Y entonces este aguilucho empieza a convivir con los pollos y empieza a crecer como un pollo. Con uno que otro guajolote ahí también, ¿verdad? Empieza a convivir y él empieza a vivir como un pollo. Y lo que esta historia nos habla es que esta águila empezó a escarbar la tierra como lo hacían los demás pollos que veían a la mamá gallina, y entonces como rascaba la tierra, pues él también empezaba a rascar la tierra y empezaba a sacar los gusanos, y pues él también empezaba a sacar los gusanos, y entonces empezaba a comer lo que todos comían, empezaba a picotear, hacía todo lo que los pollos hacían, porque para él, pues él vivía como pollo, porque él era un pollo y estaba creciendo para vivir ahí en el gallinero. Y una que otra vez pues pasaba el perro o quería meterse un zorro, y entonces el escandalero del gallinero, ¿verdad? Y corrían y todo, y él pues como que trataba de elevar los saltitos como todos los demás, pero ya ven que las gallinas pues como que revolotean y pues se medio tropiezan, y entonces escapaban y ya, ahí están a salvo, ¿no? Y de repente él veía hacia el cielo y podía ver estas majestuosas aves volando. Y él veía cómo planeaban sobre el aire, y él podía ver cómo veían todo desde lo alto, y él decía: wow, o sea, qué increíble experiencia debe ser estar allá arriba, ¿no? Y de repente les volvía a ver pasar y veía cómo venían a cazar por las presas, y decía: wow, qué impresionantes seres, qué padre debe ser poder ser tan valiente y tan decidido y venir por una presa, ¿no? Y decía: bueno, pero este gusano me tocó y me dio agresión, pero está bueno, ¿verdad? Entonces se lo comía. Y un día empezó a extender sus alas, y la mamá gallina le decía: oye, ¿qué te pasa? ¿Qué haces con tus manos? No, nada, ¿verdad? Y las escondía, y le hacían bullying, ¿no? De que ya se estaba poniendo grandulón, y pues él ya no sabía si él buleaba o lo buleaban. Y el caso es que este aguilucho empezó a crecer, pero en su mente él era un pollo, él era parte del gallinero. Pero un día, mientras él caminaba y caminaba más a la cerca, porque veía a estos animales volando, se acercó un águila con él y le dijo: ¿qué haces aquí? Y él se espantó, ¿no? Y por momentos dijo: voy por mi cámara para sacarme una selfie con este cuate. Es un águila real, qué barbaridad, es un águila real de estas que están volando. Y se queda congelado y le dice: oye, muchacho, ¿qué haces aquí? Pues aquí vivo. ¿Y por qué vives acá? Pues aquí vivimos en el gallinero, todos los gallos, las gallinas, aquí vivimos. Pero tú no eres un
gallo, no eres una gallina, no eres un pollo, eres un águila real como nosotros. Y el águila le dijo, ¿qué? O sea, no te equivocaste, yo vivo acá, es más, mira mi credencial, aquí dice que vivo acá, este es mi domicilio, sacó su recibo de domicilio y le dijo, no, tú eres un águila real, ven, acompáñame. Entonces él decidió y lo acompañó y lo llevó hacia una punta de la montaña y le dijo, mira, extiende tus alas, ve cómo son tus alas así, ¿no? Y él empezó a hacer lo que el águila hacía y le empezó a enseñar a planear y se daba cada catorrazo al punto que decía, no hombre, me está engañando este cuate, es puro fraude, de verdad, me voy a regresar a mi gallinero porque ya tenía moretones y raspones y todo, pero le dijo, inténtalo de nuevo. Y cuando lo intentó, vino un viento y se aventó y extendió sus alas y empezó a planear sobre los aires. Y se dio cuenta que su propósito había estado tan confundido. Había sido pues vivido ahí complicaciones en el gallinero, pero finalmente estaba bien, ya estaba comiendo ahí los gusanitos medio agrios. ¿Alguien ha pescado y así con gusanitos? Es la cosa más, agarrar los gusanos y meterlo en el anzuelo y lanzarlo, da cosa, ¿verdad? Y este animal comía esos gusanos, pero ahora él podía planear y ver su presa y ver desde las alturas y estar planeando. Y muchas veces nosotros nos quedamos en un nivel porque creemos que somos gallinas, porque creemos que no tenemos la valentía suficiente, porque creemos que no estamos hechos para planear como esas águilas que Dios dice, yo te voy a dar fuerzas, levantarás el vuelo como las águilas. Y nosotros decimos, ay, qué hermoso sería, pero mi gusanito está bien, ¿verdad? No me quejo, ya llegó el gusanito de este día. Y sabes que Dios quiere y Dios, el plan es redimir a la humanidad porque quiere ver hijos e hijas que vivan su gloria, que muestren su gloria y que se levanten como águilas para planear sobre las alturas, que vayan y sean decididos y que tengan visión y que fijen a su presa y que puedan lanzarse sobre su presa sin preocupaciones y que como nuestra bandera, ¿verdad? Que agarren a la serpiente y que sometan a la serpiente y que sean victoriosas, esas águilas que son majestuosas sobre cualquier serpiente. Y podemos estar hechos para ser águilas, pero vivir como gallinas o como guajolotes, ahí hasta con el moco colgando, ¿verdad? Pero Jesús dice, permanece en mi palabra, permanece, porque yo te llamo a ser mi discípulo. Y cuando oímos Dios quiere que yo sea su discípulo, podemos decir, ay, es que yo nací para ser creyente, ¿verdad? Yo como que eso de ser discípulo, a lo mejor no es para mí y esquivas, ¿verdad? La palabra, el llamado de Dios, pero Dios esta mañana, cuando leemos la palabra de el Señor, Jesús te dice a ti, permanece en mi palabra, permanece en mí. Y entonces llegarás a ser un verdadero discípulo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Sí, Dios quiere darnos respuestas para nuestro matrimonio, para nuestras finanzas. Sí, Dios quiere darte respuestas para acabar estudios. Dios quiere dar respuestas para que salgas de vicios. Dios quiere dar respuestas para que te vaya bien, para que puedas elevarte. Pero la respuesta es que seas un verdadero discípulo. Dios sí quiere dar respuesta, pero Él no quiere hacer solo milagros de solucionar cosas. Él quiere que tú seas un discípulo sin importar si tú tienes un oficio o una profesión, o eres ama de casa, o eres estudiante, o qué edad tienes. Dios te llama a ser un
verdadero discípulo. Y hay una definición que escribe Francis Chan acerca de discípulo y me encanta porque es tan sencilla pero es tan verdadera. Y él dice, discípulo es algo tan simple como obedecer el llamado de Dios a seguirlo. Podemos meternos a muchas cosas acerca de los discípulos y del contexto histórico y de lo que ellos estaban entendiendo en ese momento, pero si tomamos esta definición y la aplicamos literalmente, vamos a ser discípulos. Y él dice, discípulo es algo tan simple como obedecer el llamado de Dios y seguirlo. ¿Cuál es el llamado de Dios? Es sígueme y hazlo de esta forma y se vuelve algo que no es una carga. Por eso el título de este mensaje es abraza el llamado. Porque nosotros podemos seguir un llamado pero no abrazarlo. Podemos ser fieles pero no ser leales. Fieles que siempre estás, que dices que sí, que vas y haces, pero de corazón no estás abrazando algo. La lealtad es una fidelidad pero afectiva, donde tú involucras y dices de corazón sí. Y creo que la meta es que el discipulado no sea una carga, sino que abracemos el llamado de Dios. Acompáñenme a Lucas capítulo 6, versículo 12. Y en este libro vemos igual como Jesús está estableciendo principios bien gruesos y bien retadores y que van en contra al menos de mi naturaleza y mi corazón y los leo y digo, Dios, o sea, ¿cómo podría hacer esto? Es algo imposible. Y Lucas 6:12 dice que por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Sí, a veces hay la confusión o no estamos claros que no había solo 12 discípulos. Había muchos discípulos y escogió a 12 para que fueran apóstoles, que son los que conocemos, pero había muchos discípulos. Y tú y yo no nos limitemos a que seamos discípulos del Señor. Jesús se fue a orar y había discípulos ahí, no había solo creyentes, había discípulos. Y entonces les empezó a hablar a todos acerca de bendecir a los que les maldicen y orar por aquellos que son nuestros enemigos. Y es más, no solo orar por ellos, sino hacerles el bien. Y empieza Jesús a hablar de hacer a otros como quisiéramos que a nosotros nos trataran. Y entonces los discípulos tienen que empezar a tomar decisiones para vivir así, porque Jesús vivía así. Porque Jesús hacía el bien a aquellos que le hacían el mal. Jesús bendecía a los que le maldecían. Jesús buscaba amar a los demás. Y dice el versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y si queremos ser como Jesús, queremos ser como esa águila que se levanta y que planea y que ve encima de las circunstancias y que enfrenta y tiene la capacidad de enfrentar situaciones y ser victorioso sobre su enemigo, porque el águila tiene muchísima fuerza y planea sobre los cielos, y Dios quiere ese propósito para tu vida. Pero si queremos ser moldeados, necesitamos ser discípulos, porque dice Jesús, mira, no es que tú vas a llegar a ser mayor que Jesús, porque Jesús es Dios, pero Él es la altura de quien buscamos ser. Y venimos acá, yo creo que todos queremos ser mejores personas, ¿no? Yo creo que todos queremos pues hacerla bien, ¿no? O sea, ya no estarla regando.
Yo creo que todos queremos hacer el bien a otros. Yo creo que todos queremos pues ser buenos cristianos, ¿no? Y venimos también buscando respuestas, queremos soluciones a conflictos internos o situaciones externas y queremos soluciones y decimos, bueno, vamos a intentar si Dios puede hacer algo por mí. Y lo que Jesús nos está diciendo es, la libertad que tú necesitas, yo la tengo y yo quiero que seas libre. Yo quiero que seas libre, yo quiero que tú seas como yo, como en el principio quise que tú fueras. Dios te creó para ser a imagen de Dios. Y entonces Jesús está diciendo, aquellos que me siguen, aquellos que obedecen mi llamado, van a llegar a ser como yo soy. Aquel que fuera perfeccionado va a ser como su maestro. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Y Jesús me dice, ven, sígueme, haz lo que yo te digo que hagas. Y entonces empieza a hablarles de todas estas cosas, de amar al prójimo, de dejar un egoísmo, de ir tras él. Y en el versículo 46 hay una confrontación y dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Ay, como que ahí empieza un asunto de, ay, ¿por qué le digo Señor, Señor para esto? Y Señor, Señor, resuélveme esto, ¿verdad? Y Señor, Señor, ya llévate a la de la tiendita que no, ¿verdad? No, eso. Señor, Señor, y empiezo a pedir para mí y Jesús dice, espérame. ¿Ya amaste a tu prójimo? ¿Ya fuiste ese buen samaritano con alguien? ¿Ya me obedeciste en esto? Ay, Señor. Y Jesús dice, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Porque un creyente puede decir, Señor, Señor. Un creyente reconoce, Jesús es el Señor. Pero un creyente no precisamente va a hacer lo que el Señor le pide. Pero un discípulo está dispuesto a no solo decirle Señor, Señor, sino a hacer lo que Jesús dice que hagamos. Ahora, Dios está en un plan para redimir a la humanidad. Y lo que les decía, ¿por qué estamos en esta tierra? Jesús nos está involucrando desde el Génesis, está en este plan para mostrar su gloria a la humanidad, para mostrar su gloria, pero en el Nuevo Testamento nos hace más clara la visión de cómo podemos participar, colaborar junto con Dios. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? No importa si soy arquitecto, si soy carpintero, si conduzco un vehículo público, de transporte público, si soy ama de casa, si soy estudiante, no importa. Lo que Jesús me está llamando a hacer es, ven y sígueme. Y lo que Él nos revela es, yo quiero que tú colabores conmigo para redimir a la humanidad. Y vemos que ser seguidor de Jesús va más allá de lo que yo quiero para mí, sino de lo que Dios quiere que haga en mí y para otros, ¿ok? Entonces, quiero ver 3 marcas de cómo llegamos a ser discípulos, ¿ok? Esta definición que Francis Chan nos da, después aquí leí 3 marcas que él menciona, 3 pasos, 3 formas de cómo llegamos a ser discípulos. Y me encanta porque no tiene tanto que ver como con haz esto, paso 1, haz esto, paso 2. Porque un creyente, la verdad es que puede estar más preocupado por, mejor persona es buscar estar en todas las reuniones de la iglesia, ¿no? Pues llegar temprano o estar buscando cosas de cómo, qué es bueno en esta iglesia y qué es malo en esta iglesia, o cómo se viste uno en esta iglesia, o
no hay una diferencia tan clara entre una religión y un llamado. Y me encanta cómo Andrés Speaker usa un término que dice que muchas veces, como este tipo de creyentes, llegan a ser más iglecéntricos que cristocéntricos. Es decir, un creyente puede girar más en torno a una iglesia y entonces quiere satisfacer lo que se hace en una iglesia. Quiere parecerse más a lo que se pide en una iglesia, lo que se mueve en una iglesia, pero cuando vemos la escritura realmente estamos llamados a ser no iglecéntricos, sino cristocéntricos. No buscar una religión, sino que Cristo en nosotros produzca una transformación. Y claro que Jesús vino a fundar la iglesia y claro que yo estoy lo más metido en iglesia porque sé que el corazón de Dios está ahí para redimir, para tocar, pero es un producto de lo que Jesús hizo en mi vida. Lo que Jesús produce en mi vida, lo que puedo ver y asombrarme que wow, se está perfeccionando en mi vida, no por quien yo soy, sino porque ahora Jesús es en mí. Y quiero hablar de estas tres marcas. La marca número 1 de un discípulo, y tú puedes pedirle ayuda al Espíritu Santo esta mañana y decirle, ¿realmente estoy marcado en esto? La marca número 1 ese sello en un discípulo es el sello del arrepentimiento. Mateo 4:19 nos dice cómo Jesús le dijo a varios de sus discípulos, ven, sígueme. E iba con otros y les decía, ven, sígueme. Pero un par de versículos antes vemos que Jesús en ese momento empezó a predicar y lo que predicaba era esto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia nos habla de cómo el mensaje que estaba siendo preparado para este terreno de discipulado era arrepentimiento. Y es dejar que Dios trate con nuestro pecado. La palabra arrepentimiento es volverse. Tú vas hacia un lado y Dios dice, eso es un camino de pecado, vuélvete, voltéate hacia mí. Deja el pecado a un lado, deja que yo trate con tu pecado, deja de hacer lo que te va a llevar a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces eso va más allá de ¿cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo hacer esto? Es vivir en un arrepentimiento, es un sello de estar humillados ante Dios y decirle, Dios, esto que me pides es imposible, ¿no? O sea, el estándar que tú elevaste de, Antiguo Testamento, si matas a alguien, pues ya pecaste, ¿no? Pero Nuevo Testamento, pero si en tu corazón tienes odio con esa persona, estás al mismo nivel, hay pecado en tu vida. Antiguo Testamento, pues si cometes inmoralidad sexual con otra persona que no es tu cónyuge, pecaste. Nuevo Testamento, pero si en tu corazón ya lo estás proponiendo, estás en pecado. Y si tú quieres ser un discípulo, y mi llamado de esta mañana es de parte de Dios diciéndote, sigue a Jesús. Entonces arrepiéntete en tu corazón. Sello número 2, el sello del Señor de la gracia. Y creo que aquí es donde radica nuestra permanencia como discípulos, donde hay realmente una diferencia entre ser un creyente o ser un discípulo. Y es el sello de tener al Señor de la gracia, porque solo por gracia somos salvos. No hay nada que pudiéramos hacer para ganar la salvación de Dios. No es por obras que pudiéramos hacer que vamos a ser salvos, es por gracia. Pero hay algo que en este entendimiento como discípulos necesitamos tener, es por gracia, pero tenemos un Señor.
Y dice primera carta a los Corintios 6:19, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ya no son de ustedes, pues han sido comprados por precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Y lo que junto con muchos otros pasajes nos dice es: ya no eres tú, ya no te perteneces. Un creyente cree en Dios, pero un discípulo ya no se pertenece a sí mismo. No solo le dice Señor, porque sí, es porque le estamos diciendo: tú eres mi amo, tú me posees. Yo ya no tomo decisiones sobre mi vida. ¿Qué hago ahora? Ya no puedo vivir yo, sino que Cristo vive en mí. Y creo que como discípulos, y yo veo muchos discípulos aquí esta mañana, es que tú vas a permanecer en Dios y vas a parecerte más y más y más a Jesús. Si tomas su palabra, permaneces en Él, te conviertes en un discípulo. Pero necesitamos entender que un discípulo no solo dice Señor, Señor. Un discípulo es en serio, esa persona quiere mi mal, yo le voy a hacer el bien. Es en serio, esa persona necesita un buen samaritano sobre su vida, y yo estoy corriendo y todo, pero voy a ser su buen samaritano. Y vas y eres su buen samaritano. Y un discípulo es aquel que vive con este sello del Señor, que le da la gracia, porque es imposible seguir al Señor sin fallas, pero Él es un buen Señor, hasta recompensa nos da. Él es un Dios de gracia. Y el último sello de un discípulo, el número 1, arrepentimiento. El número 2, que vivimos para el Señor de la gracia. Y el número 3 es el amor. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el corazón de estos versículos es donde yo creo que podemos escuchar la voz de Dios y decir: un discípulo no es que viva para sí mismo, es que ama a otros. Y cuando se te dificulta y piensas que es imposible amar, te das cuenta de esto: yo no amé primero a Dios, y entonces por eso Él me ama. Es que Él me amó primero, y entonces yo le puedo amar. Y te das cuenta, lo que nos está diciendo Juan es: de la misma forma ama a otro. No, que Él ame primero. Él es un rebelde, Él me escupe en la cara, ¿no? Y yo le puedo amar. No es que Él me trata mal, es que, y yo le puedo amar sin esperar primero que me ame. Yo amo a alguien porque Dios le ama. Y como discípulo, entonces Dios cambia mi corazón para decir: yo soy un discípulo, yo puedo hacer a alguien más discípulo, puedo acercarle a Él. Y aquí es donde entran personas, ¿no? En esto. También Primera de Corintios nos dice esto, que podemos tener muchísimos instructores. Dice, de hecho aquí 10,000, puedes tener 10,000 instructores, ¿no? Y yo creo que ahorita pues podemos tener muchísimos más instructores que 10,000, ¿no? Tú entras a un podcast, entras a YouTube y puedes ver tantos mensajes que nos son de bendición. Pero aquí nos dice el apóstol que aunque tengan 10,000 ayos o tutores o instructores en Cristo, no tienen muchos padres. Ser discípulo es que tú digas: tengo 1,000 bendiciones a mi alrededor, pero solo tengo una fuente que es mi fuente de ser como un padre. Es una figura de padre de donde yo recibo cobertura, de donde soy discipulado, donde yo crezco, donde yo tengo una cobertura. Y es impresionante. Es hablar de años, ¿no? 23 años, 40 años de una iglesia, pero tenemos un tesoro invaluable.
de tener tantos años de cobertura, y es una bendición enorme estar en estos 16 años, y desde que éramos novios y desde antes, mi esposa y yo tenemos a los mismos consejeros, y vamos y son de aliento y son de afirmación y son de consuelo cuando necesitamos y son de dirección. ¿Por qué? Porque son padres para nosotros. Entonces, seguir el llamado de Dios es que tú puedes no quedarte en orfandad, que tú puedes tener padres espirituales, que tú puedes tener padres espirituales para seguir a Cristo. Abrazando el llamado es que puedas ir de creyente a ser un discípulo. Es seguir a Jesús, y me encanta lo que leímos, porque mientras caminamos con Jesús y mientras le seguimos en donde no queremos y tenemos que dar pasos de fe, y a veces nos tenemos que quedar donde no quisiéramos quedarnos, y a veces tenemos que ir a donde no quisiéramos ir, pero nos estamos pareciendo más a Jesús cuando permanecemos en su palabra y somos sus discípulos. Y un discípulo es sellado con arrepentimiento, está sellado con el señorío de Jesús en esta gracia asombrosa, milagrosa, y estamos sellados con amor. Y Dios usa personas. Y yo quiero invitarte esta mañana. ¿Estás siguiendo el llamado de Jesús? Estás abrazando, no nada más siguiendo, estás abrazando y diciendo como Moisés: no, donde tú vayas yo voy, y lo estás abrazando como Ruth a su suegra, y le estás diciendo: no, donde tú vayas yo voy a ir. Un verdadero discípulo se levanta, y esta mañana no te dejes convencer por el enemigo. No eres una gallina, no eres un guajolote moqueando, eres un águila real. Y un águila real es un discípulo. No dejes que nada en tu mente te diga: ay, qué bueno que alguien puede ser discípulo. Yo soy un creyente, no creo que pueda ser un discípulo. Jesús te está llamando a no solo ser un creyente, sino ser un discípulo. A mí me gustaría que podamos orar esta mañana. Y quiero invitar a todos, si podemos cerrar nuestros ojos. Si hay alguien que nos visite hoy por primera vez y quisiera dar este paso de contestarle a Jesús y decirle: yo te quiero seguir, yo te invito a que puedas levantar tu mano en alto para poder orar contigo. Habrá alguien que nos visite por primera vez, que nunca ha recibido a Jesús. Dios te bendiga, bienvenida. ¿Alguien más? Ok, podemos todos orar juntamente contigo. Eres bienvenida. Esperemos que encuentres en el Señor todo lo que necesitas, en Él está. Y te invito a que ores de esta forma en voz alta, que es como Jesús nos pide que le confesemos. Y todos vamos a acompañarle orando esta mañana y diciéndole: Padre, gracias por tu amor y tu salvación para mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres a mi corazón y que me salves. Y yo quiero seguirte, Jesús. Te amo y te doy las gracias. Amén, amén. Pues bienvenida. En la parte de atrás hay una sala de bienvenida, si gustas pasar, y vamos a darte la bienvenida ahí. Vamos a ponernos en pie y vamos a despedirnos con este canto. Yo te invito a que le digas: Jesús, solo tú eres suficiente. Tal vez he sido creyente en cosas, tal vez ya soy un discípulo, pero estoy convencido de algo: solo tú me bastas, Jesús. Solo tú eres suficiente para mí. Insaciables son
su amor confiamos, hay descanso en Wow, qué hermosa palabra, ¿verdad? Bueno, pues si gustan por favor tomar su asiento para esperar las indicaciones del staff. Que tengan lindo día y recuerden que toda la semana tenemos reuniones, ¿verdad? De varones, de damas, de jóvenes, entonces no se lo pierdan. Lindo día.